Como les digo, no lo voy a hacer así tan detallado porque voy a tomar los puntos que me interesan para que ustedes entiendan la patología. Entonces, vamos a hacer nariz y senos paranasales. En nariz, ¿qué es lo que quiero que entiendan? Que la respiración no solo depende de que el tabique esté recto. Hemos dicho, hay muchas otras variantes, porque yo puedo tener el tabique recto y no respirar bien. ¿Por qué? Uno hemos dicho la mucosa, lo otro le hemos dicho las válvulas nasales. Tenemos dos válvulas nasales. La nasal externa, que está formado, es esta parte donde nosotros le decimos narinas. Esta es una válvula. Si ustedes en los abuelitos ven esa válvula, se ve caído. Es como que cierras la puertita por todo lo que se pone laxo los tejidos, se cae la válvula nasal externa y por eso tienen obstrucción. Entonces, cuando nosotros vemos nariz, siempre hacemos este análisis de la cara. Yo tengo que ver cómo está, yo veo cómo es el raquis. Para que yo tenga una relación, por ejemplo, en estética, cuando vemos esta relación entre los puntos 1, 2, 3, este tip, supratip, todos estos ángulos, cuando se da de esta forma, más o menos es algo estético, pero nosotros, con las variaciones anatómicas, crecimiento del tabique, traumas que tengamos, a veces se hace prominente esta zona, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ver cada componente. Nosotros, en la pirámide nasal, que primero vamos a hablar, tenemos componentes cartilaginosos, que son toda esta zona y esta zona. Este es el cartílago, o bueno, le ponemos el cartílago alar interno, para que no se confunda, les voy a poner como, se llama lateral interno. Le vamos a poner solo alar interno y esto le vamos a poner lateral superior, ¿ya? Los dos son laterales. El superior, como ven, se dispone en una inserción ósea desde los huesos propios de la nariz, la apófisis ascendente, y se une por medio de ligamentos hacia este alar. Es decir, de toda la longitud de mi nariz, los 2/3 es puro cartílago. Esto está conformado, el techo de esta zona nasal, de esta zona, es por este cartílago lateral superior. Y nuestras narinas, en parte, porque todo esto de acá, de este lado lateral, es puro fibroso, cartílago está más o menos acá. Entonces, la forma, tanto de esta narina como de este dorso, está dado por estos dos cartílagos. El tercio superior sí es hueso. Cuando nosotros tenemos fracturas de hueso propio de la nariz, está más o menos a nivel. Entonces, toda la pirámide nasal en el techo está constituido por el hueso propio nasal, está por el cartílago lateral superior, ¿no? Y un poco también en la parte del techo por la apófisis ascendente de esta rama maxilar, ¿ya? Maxilar superior. En la parte de lo que es la entrada, el ingreso de la nariz, las narinas están formadas por este cartílago lateral, ¿no? Que, como ven, tiene dos cruras, crura externa y crura interna, y las dos forman un domito. ¿Qué le da la formita a nuestra punta, en nuestra nariz? Este domo. Que cuando por alguna razón les echo por laxitud, por un trauma que haya tenido, se puede caer y eso me va a cerrar la válvula. Si yo levanto esto, voy a tener más ingreso de aire. Si yo lo bajo, esto va a haber menos. Esto sensa. Cuando tienen colapsos valvulares postraumáticos en los que a la vista el paciente hace esto, se colapsa esto, es un colapso de válvula nasal externa, también no respira bien el paciente, ¿ya? Y esto para que entiendan, válvula nasal externa y lateral inferior. El lateral superior me da esta válvula nasal, esta es la externa, la más anterior, la interna es lo que forma el cartílago. Este techito que estamos viendo, cuando va descendiendo, el cartílago forma un ángulo con el tabique. Esa es la válvula nasal interna. Cuando eso está muy cerrado, menos de 15 grados, vamos a tener insuficiencia valvular. Es como que no respira también el paciente. Por eso es que les digo, cuando se pone, digamos, el vínculo, la cosita esta, este expansor, lo pega acá con un imán. Acá pone con un esparadrapo algo de pegamento, lo pega con un imán y lo jala para acá. Y al otro lado también, como para que se abra la válvula y vamos a tener un mejor ingreso de aire, ¿ya? Entonces, este ángulo que se forma entre el cartílago, el septum es este, y este cartílago lateral superior, o le llamamos triangular también, ese ángulo es lo que forma la válvula nasal interna, ¿ya? Entonces, está formado, son dos cartílagos largos que hemos dicho se insertan acá y acá, en lo que es hueso propio de la nariz y apófisis ascendente. Ese me da el techo, la parte cartilaginosa del techo nasal.
En lo que es músculos, nosotros, ¿no es cierto?, cuando fruncimos o cuando nos molestamos, se nota bien porque esto se abre, es porque tenemos dilatadores de la nariz, tenemos elevadores del ala también. Cuando nosotros nos reímos, por ejemplo, la sonrisa gingival es porque hay un ligamento que está yendo de acá de la base hacia los labios y va a levantar más, y hay ligamentos también que vienen de esta zona y hacen hacia donde está el orbicular de los labios y también lo va a levantar, le va a ayudar a levantar. En cutáneo tenemos vibrisas. Esta zona, nosotros a veces para operar así lo depilamos, a veces, pero tú puedes depilarlo con normal tu bisturí, o podrías algunos lo jalan, lo agarran los pelitos y lo jalan, lo agarran y lo jalan. Entonces el riesgo es que a veces te pueden hacer igual infección de toda esta zona. Es justo el área 1, cuando veamos las áreas de Kotle, en el área 1 están todas las vibrisas que nos sirven de protección del polvo, nos sirven para, digamos, mantener también cierta humedad y calentamiento. Y algunos me dicen, doctora, tengo miedo, yo me depilo porque me incomoda, yo me depilo eso. Tengo miedo, ¿me va a pasar algo? Bueno, si no sufre de rinitis alérgica y no hay problema, pues no pasa nada. Pero hay personas que sí, que si se depilan ahí las vibrisas, sí les va a molestar, porque a veces son muy alérgicos y eso nos protege del polvo, del viento, contaminantes, nos hace también cierta resistencia. Entonces, ese es componente cutáneo. Ahora vamos al tabique. Entonces, a veces ustedes se confunden y me dicen, o viene el paciente, doctora, mi tabique está chueco. Y se refieren, ellos piensan que el tabique es esto, que está acá encima, esto del dorso, no. El tabique sabemos que está en la parte interna. Esto es el tabique, esta es una parte del dorso nasal. Este es el dorso nasal que hemos dicho tiene componente óseo, componente cartilaginoso. El tabique, si yo hago la división, es como un triangulito y la división nomás es el tabique. Y el tabique, como ven, tiene igual, es toda esta plancha que les he dicho que tiene más o menos 7 a 9 centímetros hasta acá, hasta el fondo, casi hasta llegar hasta esta zona del seno esfenoidal. Todo esto es el tabique. Entonces, como ven, tiene un componente cartilaginoso que luego a mí me sirve para reconstruir. Cuando hay pacientes, justo veíamos casos donde puede por alguna razón haber infección o después de un hematoma septal se cae este dorso, digamos acá. Como se muere el tabique, hemos dicho con un hematoma septal, se puede reabsorber esto y se cae. Y hay los que tienen nariz en silla de montar. Entonces, en esos pacientes se perdió esta zona. Yo necesito, para mantener una forma nasal, que haya una L, nosotros le llamamos L cefalocaudal. O sea, yo le puedo sacar toda esta zona del tabique. Se ve mi flecha, ¿no es cierto? ¿Se ve? Ya. Le puedo sacar toda esta zona del tabique al paciente. Le puedo sacar todo esto incluso el hueso. Pero tengo que mantener los marcos como una ventana. La forma me da los marcos. Si yo no le dejo el marco, esto se va a caer. Aquí también. Si yo quiero hacer un recorte de la nariz, o sea, quiero que esté más acortada, más parada, este marco no lo respeto, me voy más para atrás y lo voy a parar más, lo voy a hacer más así elevado la nariz. Entonces, nosotros tenemos que hacer que se respete ese marco. ¿Cómo hacemos? Conociendo. Si ustedes, digamos, por alguna razón el paciente después de un golpe se descuidó, no recibió antibióticos, no conocía y se infectó y se hizo un hematoma o un absceso, esto se reabsorbe. El hueso no, el hueso queda, por eso es que queda la silla de montar. El hueso permanece porque no se va a reabsorber, pero el cartílago sí cae. ¿Quién es el sostén de todo esto? Si yo tengo un marco, a veces no necesito sostén, porque a veces nos sacamos toda esta parte nosotros del hueso y lo dejamos solo mucosa, con mucosa pegado, ya que les he dicho está protegido por una mucosa, ¿no es cierto? Entonces, este tabique que divide en dos la nariz tiene dos componentes. Tiene un componente cartilaginoso, ¿ya?, que se llama cartílago cuadrangular, pero como ven tiene una colita que viene hasta acá más o menos. Entonces no es en realidad cuadrangular, tiene esta colita que justo divide a dos porciones óseas también. Esta zona es el vómer y esta zona es la lámina perpendicular del etmoides. Como todos sabemos, todo este hueso es el etmoides, que a partir de ese hueso en las paredes laterales también van a derivar el cornete medio y el cornete superior. En cambio, el cornete inferior es un hueso independiente, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay espolones, espolón nosotros le llamamos, es como un pico de nuestro propio tabique hacia la pared lateral. Hay pacientes que si yo veo en una vista frontal del tabique, digamos, aquí está el tabique, aquí se inserta tanto la parte ósea como la parte cartilaginosa. Es como un carril, como del tren, hay una especie de embonamiento, es como un carril.
En este carril va a crecer, tenemos puntos de crecimiento, que nosotros, por ejemplo, cuando operamos en niñitos no los tocamos porque si no, no va a crecer esa nariz y el tabique no se va a aumentar. ¿Qué pasa aquí como ejemplo? Cuando un paciente tiene su excavado todo esto, como dicen en lo que es una fascia adenoidea, el paladar ojival, que dicen, ¿no? No es así medio planito, sino esto está más metido hasta acá, digamos. La memoria de tanto ósea como memoria cartilaginosa va a hacer crecer normal, pero ahora la altura está acá, este no va a cambiar su altura, entonces con el crecimiento se va a dar una desviación por crecimiento, ¿ya? A veces los pacientes dicen, doctora, yo nunca me he golpeado, ¿por qué está mi tabique desviado? Puede ser que a esto ha crecido de más porque ha tenido respiración oral por acá. O también pues por cualquier golpe, incluso en el parto, hemos dicho, ¿no? En el parto a veces, como ustedes saben, ustedes todavía no han hecho ginecología, pero cuando vean, a veces los partos son traumáticos porque está mucho tiempo la cabeza del bebé, justo por eso tenemos las fontanelas, para que cuando hay una compresión, es como algo elástico que se hunde, así, a veces hasta como que se transpone hueso con hueso, pero se junta bien. Y la cara también, a veces el niño nace todo plano, su cara que ha estado aplastado mucho tiempo ahí, justo en el canal del parto. A veces ahí mismo se pueden dar las desviaciones septales. Entonces, este componente cartilaginoso me va a servir a mí de material y este componente óseo también incluso a veces lo usamos también de material. Esta parte del vómer es bien gruesa. Cuando nosotros van a ver que cincelamos piso nasal cuando hay una desviación con un espolón, que es un pico que sale de este hueso, van a ver que es más duro. En cambio, esta lámina sale como algo delgadito, hasta parece cartílago y te confundes, pero lo tocas y es hueso. ¿Ya? Entonces, yo les voy a preguntar, y en sus bancos va a haber componentes del tabique. Entonces, ustedes tienen que poner parte cartilaginosa, lámina o cartílago cuadrangular. Tienen que poner vómer y estos al menos tres principales, ¿ya? Lámina perpendicular. También pueden poner espina del maxilar, pero estos son los que más me interesan. Después, aquí está la división igual del cartílago cuadrangular, la lámina perpendicular. Aquí está la inserción. Entonces, acá me describen todo lo que hemos dicho, el cartílago alar. En esta zona, en el techo, va a estar el triangular, que es lateral superior. Este solo le dicen lateral inferior. Ahora, para que ustedes puedan entender cuando hemos hecho epistaxis también. Esta es la nariz, esta es la narina, es la parte anterior. Esta división nos va a ayudar a entender muchas cosas, sobre todo en patología, para ubicarnos. Cuando les digo área 1, les estoy hablando de las vibrisas, área vestibular, el área que más vemos nosotros. Cuando hablo de área 2, hablamos de zonas variceales, donde están más, donde está el plexo de Kieselbach, por ejemplo. El área 3 es el área donde está el techo nasal. En el área 4 es donde más están los espolones y área 5 ya es más posterior, incluso previo a lo que es al esfenoides. ¿Ya? Entonces, ustedes me lo pueden poner como nombre, si quieren me ponen 1, 2, 3, 4, pero me los describen. A veces yo les voy a preguntar, digamos, como he venido ahora, a ver, dígame las áreas de Cotton. Entonces, dime cuál es el área 2. ¿Ya? Y a veces le digo, dibújalo todavía. ¿Ya? Área 1, valvular, ¿no? 2 le vamos a poner, área 1 vestibular, 2 donde está la válvula. En esto nos podemos guiar, justo la dirección de esta válvula es el área 2, de la válvula nasal interna. ¿Ya? Atical, ático es como el techo, área 3 atical, el área 4 turbinal anterior y turbinal posterior. Entonces, ahora vamos a pasar a las paredes externas, paredes laterales. Como en toda fosa nasal van a ver, en las paredes laterales están los cornetes o turbinas también. Los cornetes, al igual que toda la mucosa del tabique, va a estar va a tener la mucosa nasal. Solo que la mucosa del cornete es con mucha más vascularización. ¿Ya? Tenemos cornetes y meatos, y esto también es la pregunta que siempre les digo. Descríbeme quién desemboca en el meato medio. A ver, ¿quién me dice ahorita? A ver, dime. No, anteriores son. Entonces ya fue ¿quién? Alguien más rapidito así que me diga. Meato medio. Y entonces los tres. Aquí en el dibujito, espérame, dime tu apellido para que no me olvide, si no va a ser en vano.
Me mandas la lista para que yo lo tenga en mi drive y para que ahí nomás yo les coloque más así. ¿Cuál es tu apellido? Delgado. ¿Delgado? Ya. No hay otro delgado, ¿no? Ya. Acá te voy a poner más 5. En todo el pasito hay un 10%, les han pasado el sílabus, ¿no es cierto? Hay un 10% de participación. Acá te voy a poner más 5, o sea, en la participación, más 5, más 5, y voy a ver cómo para que se haga para que estemos participando más, ¿ya? Más interactivo. Entonces, todo lo que ven ustedes en amarillo, justo es lo que ha descrito. Recuerden, para que vean siempre lo de los drenajes, cuanto más anterior es más abajo. En la parte más inferior está por el conducto nasolacrimal. El conducto nasolacrimal, como ustedes ven, ustedes tienen 2 carúnculas, 2 puntitos ahí en el ojo. Todas nuestras lágrimas, hemos dicho, se va a ir hacia la nariz, por eso es que moqueamos cuando estamos llorando, ¿no es cierto? Y todo se desemboca en el meato inferior. Entonces recuérdense, lacrimal al meato inferior. Todo lo que esté más anterior, que en este caso acá está el seno frontal, el etmoidales anteriores, las celdillas y el maxilar, todos van al meato medio. Y la parte más posterior, bueno, todos los posteriores en el superior, como en diagonal va ascendiendo. Acá va a ir las celdillas etmoidales posteriores y va el esfenoides. Entonces, más o menos recuérdense del dibujito y sería bueno que lo tengan ya dibujado para que se les quede. Pared lateral. El cornete inferior, que es un hueso independiente. El cornete medio, que deriva de lo que es el etmoides. De aquí, para destacar lo más importante, les he dicho, la mucosa, lo que lo recubre es muchos más vasos sanguíneos que incluso los vasos sanguíneos del tallo, que es bien vascularizado, y el cornete es muy importante para calentar el aire. Si no hay cornete, yo no puedo, por ejemplo, eliminar, si está muy grande, yo no puedo decir, lo voy a cortar el cornete. Les descienden antes. Si yo no tengo cornetes, yo necesito resistencia para que se caliente todo. Si yo no tengo cornetes, hay un síndrome que vamos a ver seguro en algún momento, se llama síndrome de la fosa nasal vacía, la cual, por ejemplo, es en pacientes que tienen tumores o han tenido algún problema donde hemos tenido que limpiar todo. Por ejemplo, ya un muco, ya, que ha llegado acá, necrosado todo este paladar, se ha llevado todos los cornetes y hemos limpiado toda una limpieza, pero amplia. Y el paciente tiene toda esta su cara, tú lo ves normal. Y aquí, cuando tú ves con una endoscopia adentro, no hay nada. Ese paciente, o sea, ustedes dirán, respirará mejor porque tiene mejor espacio, ¿no? Pero no, ese paciente siento que no respira, porque no se calienta el aire. Yo les he dicho, el cerebro capta o sensa cuando el aire está tibio, cuando es un aire de calidad. Si no, es como que no sensa. Entonces, es como que no respira, y los pacientes dicen, es que no respiro, pero tú ves un hueco ahí grande. No respira el paciente, porque no es una mucosa normal, porque no hay resistencia también. Entonces, en la pared lateral me importan mucho los cornetes. Y además, porque en la pared lateral, ¿qué nos han dicho? Hay cornetes y hay zonas donde desembocan, que están aquí, el meato inferior. Aquí está el meato medio, que hemos descrito, ¿no es cierto? Frontal, bien, del maxilar de la pared lateral, y acá los etmoidales anteriores. Y el superior, miren, de acá de frente viene hacia acá, como al meato, y los etmoidales posteriores. A veces hay muchas variantes, a veces solito el esfenoidal cae solito, ya no va hacia el meato inferior. A veces de ahí mismo solito está cayendo, ¿ya? Y para acá el agujero esfenopalatino, pero lo que me importa es esas estructuras. Pero acá también la pared lateral, como acá dice, el hueso lacrimal, que también va a ser, cuando hacemos cirugías endoscópicas, también es una referencia buena, porque es bien duro y grueso, ¿ya? A veces acá tenemos que perforar para encontrar el conducto nasolacrimal, porque viene desde acá, desde arriba, conducto nasolacrimal hasta acá, que se emboca. Entonces hay pacientes que un accidente, infección, lo que sea, se tapa el conducto y lagrimean todo el tiempo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Rompemos acá, encontramos el conducto nasolacrimal, no solo es conducto, tiene un saco donde se almacena y luego cae hacia acá la lágrima. Entonces, rompemos este hueso, encontramos el saco y le ponemos una sonda desde el ojito hasta el saco. Ya no respetamos la vía normal que es hacia el tornete inferior. Encontramos el saco, le dejamos unos 3-4 meses la sonda hasta que se tunelice, se hace un túnel y por ahí ya va lagrimeando el paciente. Eso. Irrigación arterial, ¿ya? Es importante que distingan cuál es de carótida externa y cuál es de interna. La mayoría,
El sangrado más, digamos, terrible, que es difícil de controlar, va a ser un sangrado posterior, porque es difícil nosotros que encontremos la esfenopalatina y podamos cliparla, clamparla o o ligarla, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos un sangrado abundante, a veces es necesario entrar a la sala de operaciones. La verdad sería ideal, pero es difícil encontrar y clipar esta arteria. De esta arteria, ¿ya?, que viene de la carótida externa, va a derivar la dorsal de la nariz, que ahorita lo vamos a ver, y también la oftálmica. Nosotros, en las epistaxis que tenemos, ¿ya?, también les voy a preguntar la vascularización, sobre todo cuando tengamos epistaxis. Les he dicho, plexo de Kieselbach, incluso vienen ramitas de la esfenopalatina, ¿no? Y que hemos hablado ya la otra vez, manejo de epistaxis. Entonces, de acá que quiero que recuerden, ustedes siempre, la mayoría va, ¿cómo es? Vena, arteria, ¿no? Nervio, ¿sí? ¿No es cierto? Es un van. Entonces, aquí también igualito va. Generalmente, casi junto con la etmoidal anterior, ustedes cuando yo hago una reducción de fractura nasal van a ver que pongo anestesia en la zona donde voy a tocar, donde voy a mover o donde voy a presionar, y pongo adentro. Por dentro yo lo que trato de agarrar es el nervio, lo que es igualito el etmoidal anterior. ¿Por qué? Si yo agarro el nervio que está acá, sin agarrar el vaso, porque siempre estoy aspirando y le pregunto si está con taquicardia o no el paciente, yo voy a bloquear toda la pared media del tabique y voy a bloquear también la pared lateral nasal, y el paciente van a ver una pinza, le pongo y generalmente no le debe doler, a menos, o si es que le he bloqueado bien, ¿no? Si no le he bloqueado bien, sí le va a doler. Entonces, pasa que toda esta zona, el territorio de las epistaxis anteriores a veces no solo son del plexo de Kieselbach, a veces vienen acá arriba también del etmoidal anterior. Entonces, si no lo he controlado con un tapón o no lo he podido controlar con una cauterización simple, a veces tengo que entrar con un endoscopio y buscar para cauterizar. Son de los más difíciles, entrar a la sala de operaciones. Igual, a veces ya hice taponamiento posterior, pero el paciente sigue sangrando. Entonces, debo entrar a sala. Solo la sonda que les he enseñado a poner solo contiene, mientras yo voy a esperar para programarlo, yo no sé, en media hora o algo, para que no esté sangrando, pero entro y tengo que buscar acá la esfenopalatina, que está saliendo casi por la pared lateral más o menos posterior a lo que es el cornete. Del drenaje venoso es importante, porque mucho del drenaje venoso, y ustedes por eso le dicen el triángulo de la muerte, se va a ir hasta el sistema nervioso y puede causar, por eso dicen, ¿no es cierto?, el triángulo de la muerte, tengo un granito en esta zona, ten cuidado, puede pasar algo, porque el drenaje se va hacia parte interna, ¿ya?, hacia el sistema nervioso, y eso, el problema puede ser que puedes llevar de acá. Sí, la verdad es que es difícil. Si es inmunodeprimido, yo creo que podría pasar, pero incluso los abscesos no nos complicamos con esto, a menos que sea inmunodeprimido, diabético, ¿no? Entonces, el retorno venoso, todo este plexo venoso de acá maxilar, ¿ya?, y todas las etmoidales, sobre todo las de acá, las etmoidales profundas, van hasta el sistema nervioso central, va el drenaje. También es importante lo que es el drenaje linfático. Nosotros, aparte que no les he mencionado eso, el tejido linfático que tenemos a nivel de toda nuestra cara y nariz, principalmente en niños, es por nuestras amígdalas. Tenemos amígdalas, también lo van a exponer, que es el anillo de Waldeyer. Todas esas amígdalas, o sea, aparte que tenemos esa defensa en amígdalas ya, que es tejido linfático, también tenemos cadenas acá ganglionares. Por eso es que los pacientes van a venir, tengo acá un ganglio retroauricular, ¿qué será? Entonces, generalmente, la mayoría de crecimiento ganglionar en esta zona preauricular, o puede ser submaxilar o retroauricular, va a ser por infección en toda esta zona. Generalmente son reactivos, pero a veces puede ser que no también, que se trate de algo neoplásico. En zona, hablando de todo de ganglios, en esta zona generalmente predominan los linfomas. Para mí, digamos, si yo encuentro un tumor a nivel de fosas nasales, lo más común puede ser un carcinoma epidermoide o un linfoma, por todo su drenaje linfático, porque van a ver que es mucho. Generalmente cuando yo veo un tumor digo, ay, ojalá que sea un linfoma, porque es más fácil de tratar, porque los otros son bien malos. Ok, las quimio, la verdad recibí barro, pero en los otros, el epidermoide así, son terribles. Entonces, muchas veces por la característica o por la cantidad, generalmente hay linfomas mucho en esta zona,
por eso van a ver ustedes, hay pacientes, ¿alguna vez han visto con cuellos bien anchos, así crecidos? Esos pacientes pues son los linfomas, que a veces puede ser zona de cartitis. En nariz, a nivel de nasofaringes, en muchos se pronuncian mucho, nos tapan la respiración, ¿ya? Luego, en inervación, les había dicho, lo que más me gusta bloquear, pero sobre todo, cuando voy a hacer, digamos, una cirugía, una rino o cualquier cosa de acá, drenajes, lo que sea, voy a bloquear siempre este intraorbitario. Y ustedes van a ver, de quién viene, del trigémino. Es importante que también ustedes vean que los dolores, hay dolores paroxísticos que vienen, que es un dolor constante que dura segundos, que puede repetirse. En el día está bien el paciente y luego viene una cosa que molesta terrible, un dolor, digamos, de 10, un 8 de 10 terrible, y de ahí se desaparece. Esos dolores paroxísticos usualmente pueden ser de este trigémino. Entonces, generalmente los dolores son a nivel justo de la zona, ustedes saben que tiene 3 ramas, ¿no es cierto? Entonces puede ser a nivel de la zona oftálmica, ¿ya? Puede ser en esta zona media o en la zona mandibular. Entonces, de esta parte lo vamos a relacionar, por ejemplo, con cuando haya cualquier cosa que esté irritando el trigémino, vamos a ver también ese tema importante por dolores, porque el paciente viene, me duele, me punza, todas las características nos dice, y luego le hacemos todos los exámenes, no tiene rinorrea, no, en la tomografía todo está limpio y probablemente sea por alguna irritación del nervio. Entonces, no todo dolor a nivel aquí puede ser una sinusitis, puede haber otras cosas, por ejemplo esto, que no se inflama ni siquiera nada el paciente, pero podría ser. A ver, de esta zona que otras más. Aquí quiero que vean, hay una unión importante. En esta zona de la cara, sobre todo para senos paranasales, aparte del dolor, el dolor, la mayoría, ustedes saben, hay dos cosas que tienen que diferenciar bien el dolor, ¿no es cierto? O en lo que es inervación. Hay una parte que es motora acá, inervación motora, que la da ¿quién? Facial, ¿cierto? Por eso se le cae la cara cuando hay eso. Y hay una parte sensitiva, el trigémino es más sensitivo, por eso es dolor, ¿ya? Y facial. Ahora, el facial relacionado con nosotros está pasando por esta zona. Y hay una ramita que se une del facial con una parte del trigémino y forman acá una ramita, ¿ya? Que va a venir a inervar también parte del lengua. Entonces, hay una unión que nos va a importar, porque vamos a ver cuando nosotros operamos oído, en oído es importante el facial. Por ejemplo, ahora tenemos un paciente con una otomastoiditis crónica que ha hecho parálisis facial. Probablemente tenemos varias rodillas que pasan por el oído. Probablemente se ha irritado, espero nomás, porque ojalá sea reversible, porque hay veces por un colesterol o lo que sea, a veces se pierde ya toda la inervación facial. Entonces, en esta zona, probablemente en las prácticas o cuando vengan otra vez les voy a preguntar todos los pares craneales, porque tienen que saber bien este quinto, ¿ya? Tanto por el dolor paroxístico, por su inervación y por las uniones que van a tener, uniones, por ejemplo, con el facial, que va, ¿a quién te inerva? Solo tiene inervación, o sea, ¿esto solo es sensitivo? O también por acá, si ustedes lo relacionan con otro, con, digamos, para salivación y todo, ¿quiénes a ver inervan? Para cialorrea. Por eso quiero que todos los pares craneales les voy a preguntar, o sea, porque igual acá me va a ayudar para que ustedes comprendan otras patologías que vamos a ver también, ¿ya? Entonces, de aquí, trigémino y facial. No les voy a pedir específico el nasal, la rama nasal interna me va a inervar, es porque se van a olvidar. Infraorbitario, etmoidal, aquí, etmoidal anterior y posterior para bloqueo, para mis fracturas, para reducciones, y uniones de facial con trigémino u otras ramas, ¿ya? Y en esta zona ya también sensorial, porque otra cosa es sensitiva y otra parte es sensorial, ¿no? En sensorial les voy a preguntar lo de lengua, cómo es la parte sensorial de lengua. Entonces, nasal externo hemos dicho del trigémino, ¿no?
Este supra infra poco los bloqueo, pero a veces me van a ver que los bloqueo para las reducciones de fractura. Y el etmoidal me importa mucho, ¿ya? Infraorbitario ya van a ver cuando hacemos rino, porque van a ver, una rinoplastía no es una cirugía solo estética. Como están viendo, finalmente si voy a bajar dorso, si voy a corregir válvulas nasales, porque eso se hace en rinoplastías, es funcional, porque voy a corregir válvulas nasales y eso me sirve para respirar en el paciente, ¿ya? Entonces, este ganglio ptericopalatino me va a dar ya también toda la inervación hacia la parte interna. Lo que hemos visto antes era parte externa, ¿no? Toda la parte interna, como ven, se va hacia todo lo que es el cornete, ¿ya? Mucho va a depender de eso también en nuestros pacientes que son muy hiperreactivos. A veces decimos, este paciente ya es demasiado hiperreactivo, incluso alguna vez han planteado bloqueo de esta zona, ¿ya? Es muy difícil, pero alguna vez han planteado esto. Ahora vamos a ver en fisiología de lo que es el drenaje. Aquí me está mostrando en este dibujito solo está drenaje de todo lo que es anterior. Aquí están celdillas etmoidales anteriores, del frontal se ve en este corte así, y los maxilares. Estos senos paranasales, antes tenían muchas teorías de los senos paranasales. Decían que drenaban moco desde el cerebro, o sea, decían que había conexiones. O sea, antiguamente, ¿no? Como antes probaban la orina y decían que hay tal, tiene diabetes porque está dulce, todo eso, igual tenían estas teorías, ¿no? Gracias a estos, a todo lo que tenemos de excelencia, porque van a ver, en los libros que más nos guiamos son los antiguos, porque es como que más antisecado. Nosotros ahora ya más todo con reconstrucción, estamos, pero lo que más datos nos da los libros antiguos. Entonces, recién, miren, en 1519, recién se ha visto que son cavidades funcionales, porque antes incluso no se le daba, era como que no funcionaban, o que no nos daban, digamos, ningún beneficio. Tanto en nariz y en senos paranasales, lo que les he dicho que es más importante es la mucosa sinusal. ¿Cómo está constituida? Tanto la mucosa de los senos paranasales, ¿ya?, como la mucosa de la propia nariz, de los cornetes todos, nos van a ayudar, gracias a que tienen, hemos dicho, vasos sanguíneos y glándulas seromucosas. Nos van a ayudar a proteger, nos van a ayudar a que haya una adecuada calentamiento, hemos dicho, depuración de todo lo que sea el aire contaminado, ¿no? Gracias a, vamos a ver ahorita, justo quiero llegar a esta parte. Gracias a que va a haber una circulación de todo lo que es el aire. La circulación se da de esta manera. Entra el aire, va a tener contacto con la mucosa. Como ustedes ven, los cornetes me ayudan a ampliar la mucosa. Digamos, aquí yo podría tener, digamos, 20 metros cuadrados, ¿ya?, si yo estiro toda la mucosa, digamos, porque no es así. Si el cornete, toda la mucosa está dando vuelta, me amplifica el doble el recorrido. Y eso, al contacto del aire, tanto con los vasos sanguíneos y toda la mucosa, va a cumplir esas tres funciones que hemos dicho, ¿no es cierto? Era calentar, humedecer. ¿Cómo es la circulación? Entre el aire, viene por estos conductos, entre el aire hacia esta zona, igual tiene contacto con toda esta mucosa, igual en el seno frontal. Todo el aire que va a ingresar va a servirme para todas las funciones que hace, que es resonancia, calentamiento, ventilación, drenaje. Vamos a ver acá. Entonces, gracias a que a las glándulas mucosas que tienen y a los vasos sanguíneos. A ver, vamos a ver. Nos va a regular la temperatura y nos va a dar humedad. Gracias a qué? A los ostium que tenemos acá. ¿Cuáles son los ostium? Si ustedes ven en esta tomografía, vemos techo, ¿no? El techo del seno maxilar y el piso de la órbita. El ostium del seno maxilar está más o menos por acá. Si yo tengo un tumorcito, hipertrofia de algo o de la mucosa hecho que se bloquee esto se va a llenar de moco. Igual en este lado. Aquí tenemos el cornete medio. Como ven, el más predominante y grande es el cornete inferior, por eso tiene más área. En estos cortes igual cornetes, y aquí vemos algo ya de celdillas etmoidales, y a veces hay otras celdillas que se aumentan, que son ya variantes anatómicas. Entonces, en esta tomografía podemos ver
como este es el meato medio en esta zona, van a venir drenaje de acá, en este caso digamos del frontal, y aquí está el maxilar. Es delgadito, a veces por alguna situación se tapa y se va a tapar solo esa zona, que sería los que hemos mencionado, frontal, maxilar y etmoidales inferiores. La apófisis uncinada está más o menos así a este nivel. Yo cuando voy a entrar y voy a abrir el seno paranasal, digamos una cirugía endoscópica, van a ver que nos sacamos parte de la apófisis uncinada para que esto quede más abierto y tratamos de ver hacia el inferior y para poder limpiar. Entonces tenemos casitos, por ejemplo, aquí, que se origina en tumores. Hay muchos pólipos a veces o a veces puede haber papilomas invertidos. El infundíbulo es como un tubito que vamos a ver ya a la salida. Esta viene la salida, se va a unir. Hay un complejo que les voy a presentar ahorita, se llama osteometal, que está formado por esto justo es el complejo osteometal. Está formado, aquí está el meato medio, está el cornete medio aquí al frente, el infundíbulo, vamos a verlo ahí como gráfico. Esta es apófisis uncinada, este es el meato, en esta zona es el infundíbulo, viene de acá el frontal. Toda esta zona se llama complejo osteomeatal. Si aquí hay una obstrucción, el paciente va a hacer una sinusitis solo de ese lado, unilateral. Por ejemplo, un tumor, que les había dicho. Este complejo osteomeatal, por ejemplo, aquí, ¿qué está pasando? Está viendo hipertrofia de este cornete, está muy grande esta zona, ¿no? Es como que estaría neumatizado algo, o neumatizado, ¿qué significa? Que está a veces puede haber uncinadas neumatizadas, quiere decir que se ha llenado de aire. Neumatizado significa que tiene aire, así como este maxilar. Estas celdillas están neumatizadas. Las celdillas, por ejemplo, en esta zona, en mastoides, también les voy a decir, están neumatizadas porque también tienen aire. A veces pasa un defecto que este cornete se neumatiza. ¿Qué significa? Que en vez de ser así un hueso delgado, plano, se pone como un huevito, o sea, se hace como una bolita y tiene aire, y eso nos va a causar también obstrucción de huesos nasales. Acá parece que sería una uncinada neumatizada. Entonces, ese complejo que les he dicho, todo lo que está en esta zona, este complejo que viene de acá, viene el drenaje de acá, es importante porque me va a ayudar a que toda esta parte anterior de senos paranasales se puedan drenar. Ya, a ver, vamos a ver. Es importante que sepan que de acuerdo a la característica que hemos visto, el epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado que tiene todas nuestras fosas nasales, el movimiento de los cilios tiene un orden en cada seno paranasal. Según la teoría de este profesor, dice que, por ejemplo, las celdillas etmoidales, les he dicho, es como una escobita. Si esto es el seno, digamos, frontal, su drenaje es diferente. Los cilios, digamos, tienen dirección, allá hemos dicho. En el seno frontal, ahorita vamos a ver con la diferencia, viene como en una especie de antihorario y todo se va para allá. Digamos, yo estoy acá, puedo irme para allá o para allá, pero nunca me voy a ir así de frente cruzando por acá. Tiene su dirección, tiene su orden. Entonces, según ese autor, por ejemplo, el drenaje, así, miren, este es el orden. Por ejemplo, en el seno maxilar, de este punto parte todo el drenaje y los cilios barren en esta dirección. Y viene por acá y sale todo el moco. Es un orden. Ahora, antes, ¿qué hacían? Lo veían esto lleno, sentían que esto estaba lleno, una sinusitis, y antes hacían un huequito acá, en la cara, en el hueso, en el maxilar, en la cara anterior, y por ahí lo lavaban y lo drenaban, y lo tapaban, decían, listo, ya está limpio todo, solucionado. Volvía el paciente a los 2-3 meses, otra vez se había llenado. ¿Por qué? Porque el ósteo natural del seno sigue tapado. No importa que hagas acá, o sea, que lo dejes esto para abajo, igual se acumula el moco porque tiene que ir en una dirección adecuada. Tiene que respetarse este orden. Igual para el seno, para toda la nariz, es este drenaje. Todo tiene un orden. No es que por el hecho que yo tenga acá o haga un orificio acá o en la parte del medio va a salir por acá. Antes drenaban por acá, la sinusitis.
Pero luego otra vez volvía, y es que ahí dijeron, no, es que acá hay un orden, todos va a salir hacia este lado porque los cilios barren hacia este lado, no van a empezar a barrer acá, hacia esta zona, solo por el que está el huequito ahí. Entonces, todo tiene un orden, ¿ya? Las vías de transporte mucociliar siempre van a tener una dirección. ¿Ya? Por ejemplo, en el frontal se va a dar de esta forma. Viene por esta zona y hemos dicho igual va a llegar al meato medio. Aquí está el cornete medio, ¿no? Siempre es esta dirección. Por más que tú hagas acá un orificio, porque antes también entraban, decían por la frente un orificio y drenaban, lavaban, decían ya, completo, cerramos, a los 3 meses otra vez todo lleno, porque no tienes que hacer solo el drenaje, tienes que drenar por el orificio natural. Igual en etmoidales. Entonces acá todas las flechitas nos dicen el drenaje natural que deben seguir. Y todo el drenaje, como ven, no se viene acá adelante, se va hacia atrás. Por eso es que yo les digo, tenemos una capacidad inmensa de producir moco, hasta 5 litros de moco, pero no nos damos cuenta porque el moco se pasa para acá, se pasa adelgazado, ralo, como agua. Y no nos damos cuenta, así como no nos damos cuenta de tanta saliva que producimos y hoy día estamos deglutiendo. Pero cuando esto por A o B, esto se tape, se va a espesar el moco tanto en el frontal, en el esfenoidal o en los maxilares etmoidales. El moco se tapó, se espesó y sí va a caer moco todavía, pero es un moco espeso que el paciente lo siente y está que se lo traga. Pasa eso, y eso es una sinusitis. Y les he dicho y otra vez les repito, la sinusitis no es un diagnóstico así que les estoy mostrando con tomografía. Aquí estamos viendo las imágenes con mucho moco, porque aquí estamos viendo, ¿no es cierto?, el seno debería tener aire, todo debería ser aire. Pero acá vemos lleno de moco, incluso acá parece que serían pólipos nasales. Entonces, esto que tiene, ¿por qué no se ha drenado? Porque está tapado aquí el osteo. Aquí de repente sí está drenando porque aparentemente sí está, ¿no? Sí está permeable. Entonces, esta acumulación, que es sinusitis en general lo llamamos, solo es obstrucción nasal. ¿Qué síntoma tiene el paciente? Obstrucción nasal y rinorrea posterior. Esta es la oncina y miren cómo hay drenaje adecuado hacia acá. Acá, por ejemplo, está tapado y por eso es que el paciente no está drenando adecuadamente y hay variantes, mira, hay tabicaciones acá adentro. Y este cornete está bien. El cornete medio, como ven, se está insertando en el techo nasal y a veces en la pared lateral. Pared lateral me faltó mencionarles. La pared lateral, esto todavía es el días etmoidales, no separa la pared lateral con el ojo. Aquí está el ojo. La separación de la nariz con el ojo es la lámina papirácea, que les decía igual otra vez. Se fractura esta lámina y cada vez que te suenes puede entrar aire hacia acá, se infla el ojito. Ya. Vemos un cornete hipertrófico. A veces está tan hinchado, por ejemplo, en la rinitis, que me puede tapar el óseo. Esta es la axilita del cornete. Aquí está el tabique. Aquí está la apófisis uncinal, toda esta zona hasta acá. A veces esto puede hipertrofiarse tanto en una rinitis o una infección que tapa el ostium, y si se tapa el ostium ya sabemos quiénes se van a tapar. Si él es el derecho, el meato medio, se va a tapar todo el lado derecho. Entonces, las causas de obstrucción de ese meato, miren aquí por ejemplo podemos ver un espoloncito. Este es el espolón que les decía. El hueso se ha hecho prominente hacia este lado y me está comprimiendo acá el cornete inferior. Y al ser comprimido, a veces el paciente le da dolores de cabeza intensos. Y a veces ya está tranquilo, no le duele la cabeza. Otra vez se inflama el cornete y está como que alguien lo estaría presionando todo el rato. Es terrible, les duele la cabeza a los pacientes. Entonces, ¿qué causas hacen que se me obstruye ese complejo osteomatal, esa parte media? Una rinitis infecciosa, la rinitis alérgica o vasomotora. Cualquier tipo de inflamación nasal, todo lo que me inflame la mucosa puede obstruirme este complejo. No porque haya una masa, sino porque la misma mucosa está recubriendo toda esta zona y la mucosa hipertrófica puede hacer que esto que es tan delgado se obstruya. ¿Ya? Otras causas mecánicas como esta desviación septal. La desviación puede ser tal que se va contra el complejo osteomatal, presiona incluso el cornete, el complejo osteomatal. La hipertrofia de cornetes, esta hipertrofia de cornete.
Luego, a ver, otras causas. Tumores, todo lo que crezca en esa zona. Cuerpos extraños también, porque a veces viene el paciente por sinusitis y luego entramos a sala todo y resulta que era un cuerpo extraño. Otras sistémicas. Los pacientes, antes justo a las niñas que están rotando, les dije, estas enfermedades, por ejemplo, en la fibrosis quística, la mayoría son problemas con el movimiento ciliar. Si no se mueve el cilio, si no se está moviendo el cilio, si no está viendo ese mecanismo de barrido que hemos dicho, se va a quedar acá acumulado. Y el mismo moco que tenemos se va a acumular y nos va a obstruir todo el camino. Y también el paciente hace sinusitis. Por eso los pacientes que hacen fibrosis quística, tienen discinesias ciliares, esos pacientes suelen hacer. Ahora, los que tienen inmunodeficiencia también, porque a veces como es zona húmeda, a veces se les mete acá hongos. Van a ver que hay una sinusitis, que le llamamos bola fúngica, que es hongo aquí, se llena todo y se ve una calcificación ahí dentro. En esa sinusitis también porque toda la inflamación hace que como que los pelitos se peguen y no va a hacer que, no va a transportarse adecuadamente todo el moco. Ya, entonces, cuando nosotros, para que el aire entre, hay estas fases. Como ven, es como por tiempos todavía. Primero, cuando entra la inspiración, cuando hay la inspiración, vamos a verlo en un ejemplo, aquí hay cambio de presiones. Cuando entra el aire en nuestra nariz, ese hecho tiene que haber choque y resistencia. Cuando hay un choque en esta zona, por ejemplo, el aire se va a distribuir. Vamos a verlo porque hay esta mucosita que es más fácil. A pesar que está la mucosita en esta imagen. Digamos, entra y choque en esta zona. El choque de esta zona va a mandar el aire por esta zona, por esta zona. Es como un juego. Y va a hacer que entre por acá, se va a distribuir por todas las paredes, va a hacer que el aire entre, va a generar turbulencia. Hay una prueba que nosotros le llamamos rinomanometría, para ver cómo está el flujo de aire. Y a veces antes decían, cuando operamos un tabique sería bueno hacerle antes y hacerle después para ver cómo está el resultado, ¿no? No es usual que no lo usamos, tampoco lo uso yo, no es muy usual que lo usen, pero me sirve para ver cómo está yendo esta corriente de aire, cómo se está distribuyendo. Porque de nada me va a servir, como les dije, un espacio grande si no hay estas turbulencias que me mandan el aire a ciertas zonas donde hay más calor. Hay zonas también en la nariz donde hay más calor. Entonces, en el primer tiempo, en la inspiración, nosotros cuando hacemos esto, cuando nosotros estamos inspirando, está entrando aire hacia la nariz, a la fosa nasal, pero de los senos paranasales está saliendo el aire. Es como que creas presión negativa en la nariz y sale aire de los senos paranasales. En el segundo tiempo, lo que va a pasar es que, yo les he dicho, en senos paranasales y en el oído tienes que jugar con presión atmosférica, porque la presión atmosférica nos va a ayudar a que haya este movimiento de aire. Entonces, a ver, acá dice, la presión se hace igual a la presión atmosférica. Ustedes saben, cuando nosotros estamos acá a cierta altura, que estamos a 3000 metros sobre el nivel del mar, la presión que ejerce todo el aire que está por encima de nuestra cabeza, ¿no? Todo lo que está por encima es cierta presión sobre nuestra cabeza. Cuando nosotros nos vamos a Lima, te bajas tus 3000 metros, toda esa presión de aire que has bajado a los 3000 metros se va contra todo, senos paranasales y contra tímpano. Entonces, tú vas en un vuelo rápidamente, estás de bajada, te has puesto todo ese peso, toda esa presión, tanto sobre tu tímpano, tanto sobre los senos paranasales. Entonces, sobre el tímpano, por ejemplo, que es más fácil de ejemplificar para que lo entiendan, la presión de aire sobre el tímpano, parte externa acá, está generando todo esto, hace que se presione contra el oído medio. Pero si nuestra trompa de Eustaquio, si está bien, lo que va a hacer es meter aire hacia adentro del tímpano y le va a igualar las presiones. Presión fuera del tímpano igual a presión en oído medio. Entonces no va a doler, ¿ya? Por eso nos dicen mastica, chicle, todo eso para que se abra y se cierre y se mete. Y haya buena presión de aire ahí con esta presión. ¿Qué va a pasar en el paciente que tiene obstruido esto? El ostium, que en el ostium para ejemplificar sería la trompa de Eustaquio, se obstruyó. No va a haber ingreso de aire, entonces el paciente que va a tener dolor, porque el tímpano duele cuando se distiende por las fibras que tiene, el tímpano va a doler. Igual pasa con esto. Cuando nosotros inspiramos, hacemos una presión positiva mayor acá, mayor en la fosa nasal. Entonces,
esa presión positiva mayor, antes de que nosotros inspiremos, había presión igual de la nariz, con la presión de los senos paranasales estaba normal, pero cuando vas a hacer mayor presión en la nariz, va a ingresar de mejor manera, ¿no es cierto?, el aire. Luego cuando nosotros relajemos y hacemos inspiración, baja la presión y vamos a hacer de los senos paranasales ya también que salga el aire. Entonces va a haber un movimiento con eso. ¿Qué pasa si el ostium va a estar cerrado? No va a haber ese movimiento. Por eso es importante la respiración en la nariz, porque me va a hacer incluso cambios de presiones y va a hacer que juegue todo esto. Toda nuestra cara está jugando y el aire va a estar calentándose. ¿Qué pasa con el niño, con el paciente con rinitis alérgica, en el que no pasa este juego? Va a tener problemas porque no está pasando el aire se va a pasar solo por la nariz ahí de frente. No va a haber ese juego de presiones. No funciona el seno paranasal. A ver, ¿qué me falta? Entonces, en el tercer tiempo, ya en el comienzo de la expiración, aumenta la presión y lleva a la entrada del aire y ya termina los senos paranasales. Ya, a ver, esto lo vamos a dejar. Teorías funcionales. Nosotros, cuando un paciente canta, se ayuda gracias a sus senos paranasales porque son cavidades de resonancia también. Si están limpios, es por eso, si está esto tupido, nuestra voz también sale diferente. Función respiratoria, en lo que hemos dicho, humidificación, amortiguador de cambios de presión, defensa. ¿Ya? Olfatorio, retrocedemos acá, me ha faltado eso. En el techo nasal, más o menos en esta zona, nosotros tenemos mucosa olfatoria. ¿Ya? Hemos dicho, si la mucosa se engrosa en el techo nasal, sea por rinitis o lo que sea, me va a tapar esas vellosidades que tenemos acá, nuestros microcilios que tenemos de la zona olfatoria, y el paciente no va a sensar igual el olor. Ustedes saben que el sabor depende mucho del olor. El paciente que tiene problema de olfacción tampoco va a tener buen sabor. El sabor mucho depende de esta zona olfatoria. No se puede llegar a una adecuada, digamos, a que testes bien el sabor si es que no vas a tener bien esta zona olfatoria. Entonces, ¿qué hacemos? En los pacientes que tienen hiposmias, generalmente lo que primero hacemos es desinflamar y mejorar todo esto de senos paranasales, toda la mucosa nasal. Tal vez podríamos mejorar con eso lo que es la sensación de olfacción en los pacientes. Ahora, por ser cavidades huecas reducen el peso del cráneo. ¿Ya? Mecánica, también al ser cavidades huecas nos van a proteger del trauma y nos hace aislar también el calor, no se va a calentar fácilmente por ser cavidades huecas. Humidificación, hemos dicho, miren, desde 250 casi acá hasta medio litro se produce el día y hemos dicho que todo esto se drena y nos lo tragamos. ¿Ya? Y al hacer eso también nos protege, porque al moco todo lo que se le pegue aquí va a ser, probablemente nosotros tenemos aquí, como hemos dicho, todos los ganglios linfáticos, toda nuestra defensa presenta hacia esos ganglios linfáticos todos los contaminantes que nosotros tengamos acá. Entonces, el moco no solo hace barrido, solo hace limpieza, es como lavarse todos los días la nariz. El moco también va a ser defensa porque la mucosa se adosan todos los contaminantes que podamos tener, junto con el moco van a avanzar y les he dicho que los tragamos y se van hacia el estómago y ahí se mueren con el ácido gástrico, ¿no es cierto? Por eso también de defensa. Lo tragamos y se muere ahí todo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en todo paciente? Hablando de fisiología, siempre tiene que haber un osteo impermeable. Si no hay osteo impermeable, va a generarse una sinusitis, ¿no? La mucosa nasal tiene que estar indemne, tiene que estar desinflamada, ¿ya? Y todo lo que sea en la mucosa, también tenemos glándulas secretorias, también tiene que estar todo adecuado. Y estos dos se alteran con inflamación en rinitis alérgica o en sinusitis. Solo integridad de la mucosa del aparato ciliar en la disinesia ciliar, por ejemplo, ¿no es cierto? Y la permeabilidad del osteo en tumores, en traumas, en desviaciones septales. Entonces, todas esas cosas van a alterar y nos pueden producir sinusitis, obstrucción nasal. Ya, entonces, un adecuado funcionamiento me va a ayudar en el niño a un adecuado crecimiento de su cara. Vamos a ver que la cara más o menos crece incluso hasta los 19 años. También la mucosa una adecuada respiración también me va a ayudar a que se limpie bien la mucosa.
es resonador. Nidificación, gracias a las glándulas que tiene y células caliciformes. ¿Ya? En lo que yo les decía, ¿se acuerdan del ganglio pterigopalatino que les estaba hablando? A veces tanta producción de moco, tanta producción, vasodilatación, aumento de moco, ¿ya? Es por culpa del parasimpático. Incluso decían, hay que bloquear esto porque es mucho que se perjudica a los pacientes. Es difícil el tratamiento. Los pacientes que tienen mucha vasodilatación suelen, en la noche, justamente las rinitis alérgicas tienen mala calidad de vida. Entonces, estaban planteando cómo bloquear esta zona, pero por el momento todavía no. Estamos haciendo solo los tratamientos que ven, que son lavados nasales y corticoides. Más trabajamos en mucosa nomás. Cuando van a ver que hacemos las curaciones, usamos mucho vasoconstrictor. Van a ver que usamos anestésico, que es lidocaína con epinefrina. Yo le coloco la lidocaína con epinefrina en la mucosa y se destapa la nariz de los pacientes. Los descongestionantes justamente los usamos por generar esta vasoconstricción. Cuando nosotros generamos vasoconstricción en la mucosa, por ejemplo, de los cornetes, lo que hacemos es, como hay vasoconstricción y tiene mucho vaso sanguíneo el cornete, se desinfla, porque como hay vasoconstricción, los vasos se hacen más pequeños, se desinfla y el paciente va a tener mejor ingreso de aire. Ya la mucosa también hace atemperamiento, por lo que hemos dicho, es como un sauna, entra a la nariz y todo se va a calentar y va a ser caliente hacia la garganta. Y defensa, en toda esa mucosa tenemos, cuando el epitelio está interno, ¿no es cierto? Hay macrófagos, al igual que en la saliva tenemos también lisocima, ¿ya? Y la flora bacteriana, nosotros decimos, la nariz es lo más contaminado, por eso a veces nos dicen, estamos tocando cosas, la nariz es muy contaminada. Si ustedes le ponen una gasa 3 días, a los 3 días, 4 días ya está oliendo como si estaría podrido, porque es bien contaminada, tenemos mucha flora que protege. Pero tiene que estar en cierta cantidad, porque si se pasa, hay mucha sobrepoblación de flora, también nos va a generar problemas. ¿Ya? Entonces, está constituido, hemos dicho, por células ciliadas, por glándulas caliciformes. Es el epitelio pseudoestratificado, porque parece estratificado, pero no es estratificado, ¿no es cierto? Aquí está la zona basal. Tenemos, ¿no?, sus células basálides y sus epitelios. El ostium. Siempre va a haber un poco de transición, ¿ya?, en la mucosa nasal y sinusal, pero finalmente es casi lo mismo, el comportamiento es muy similar. En el ostium tenemos todos los vasos sanguíneos que les he dicho que calientan, desaparece un poco, hay menos en el ostium, porque imagínense, ese vaso dilata, cada rato se taparía el ostium. Y hay menos glándulas seromucosas también. A ver. Entonces, las vías, como les he indicado, ahora vamos a avanzar un poco. Las vías las estoy repitiendo como ya les había indicado hace rato, ¿ya? En el seno frontal solo van a seguir, para que no se olviden, no va a haber otro drenaje más que la vía natural que tiene. El ostium natural tiene que permanecer. Si ustedes hacen un tratamiento y no mejoran este ostium, de nada sirve. El seno frontal es de esta forma, es más o menos en antihorario y en esta zona en horario, ¿no? Es de esta zona. Entonces, así es como se da el movimiento ciliar. Se da más o menos así en estas onditas, de forma que avance el moco hacia el ostium, siempre hacia el ostium. De toda la zona nasal hemos hecho la pared lateral. Aquí está el cornete inferior, es como una sombrita nomás, la apófisis fusiforme, el cornete medio, todo esto es como si fuera, Pómer es parte del tabique, esto es el tabique. Entonces, para que funcione todo, tiene que haber indemne esta conformación. Si yo tengo un problema donde este Pómer tiene un espolón y está comprimiéndome el ostium, no va a salir adecuadamente el moco, se va a producir una sinusitis, ¿ya? Si acá se ha hecho un corte en la apófisis fusiforme, va a haber una mejor visión para nosotros. Entonces, cuando nosotros hacemos aperturas de ostium en sinusitis, rompemos un poco la fusiforme, dilatamos un poco la pared lateral para que pueda mejor ventilarse lo que es el seno maxilar, ¿ya?, que estaría más o menos en esta zona.
Este es el cornete inferior, otra vez es un hueso independiente. La apófisis unciforme viene del etmoides, al igual que el cornete medio y el cornete superior. Todo esto es un solo hueso, por eso está ejemplificado en un solo color. Este es un hueso aparte. Entonces aquí está el unciforme y a veces esto lo bajamos un poco para que tenga mejor espacio. Cuando nos van a ver haciendo las endoscópicas, cirugías endoscópicas, van a ver que este hueso lo bajamos siempre. Y a veces este hueso que está aquí insertado, no lo tocamos mucho, tratamos de no tocarlos, porque hay veces es tan delgada esta inserción que nosotros un poquito movemos y este se puede abrir. Puedes hacer una fístula en esta zona, ¿ya? Y tiene a veces una inserción en esta zona también, en la lámina papilácea. Entonces, ¿cómo es la función de los... a nivel de los osteos también hay igual mecanismos de autolimpieza, por ejemplo, ¿ya? Y a nivel del osteo también se va a calentar mucho más el aire. Es como una zona donde, digamos, en este cuarto yo tengo ventilación y se calienta todo, pero en ese rinconcito de allá hay mayor concentración, es donde más se va a calentar el aire. Entonces, el direccionamiento del ingreso del aire más o menos son esas zonas y más es en el ingreso del osteo. Entonces, estas causas ya las hemos visto. Les voy a pasar. Esto las repasan, porque hemos dicho puede ser obstructivo, infeccioso, todo eso. ¿Ya? De actividad ciliar, esto también me lo leen. Ahora quiero ir a esto de tomografía. Hemos repasado todos los drenajes, toda la parte anterior al osteomedio, toda la parte posterior, hemos dicho al superior, inferior, lacrimal, ¿cierto? Para ver una tomografía, porque con ustedes todos vamos a ver sí o sí tomografías. Entonces, vamos a tener los cortes, ¿no es cierto? El principal va a ser este, en el que toman todas las tomografías, es en este, en los cielos. El coronal ya generalmente es reconstructivo, ¿ya? Y tales también son reconstructivos. Entonces, estos son características en las que podían tomar, porque ahora hay mejores tomógrafos, incluso los cortes son menos de 2 milímetros. 2 milímetros significa que de acá de mi cabeza, cada 2 milímetros está viendo un corte, y todos los cortes como una radiografía, otra, todo lo reconstruyen. Los cortes generalmente se dan así, pero la reconstrucción me puede mostrar un cráneo así o me puede mostrar de manera sagital también. Del desarrollo, esto también es pregunta del examen, ¿ya? El maxilar se va a desarrollar desde los 2 meses hasta los 12 años. El etmoidal desde los 3 meses. O sea, imagínense desde lo que estamos en desarrollo, ¿ya? Embrionario todavía ya se está, hasta los 12 años. Esfenoidal hasta los 15 años y hasta los 20 años. Esto es ya, ¿por qué les digo? Este paciente va a crecer, su carita va a crecer hasta los 20 años, todavía sigue en desarrollo, y si yo veo una desviación septal a un niño de 10 años, si es muy fuerte, probablemente le voy a decir que se opere. O cuando tiene, no respira por la nariz porque tiene hipertrofia adenoidea, también necesito que desbloquee porque necesito que siga desarrollando su cara. Si no hay un ingreso de aire adecuado, no se va a desarrollar. Entonces, el epitelio, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes, ¿no? Nos da esa adecuada limpieza. El seno frontal, vamos a ver de frente la tomografía y los ejemplos, ¿ya? Esto es todo lo que hemos repetido y repetido. Para que no se olviden, aquí está nuestro etmoides, aquí está la lámina perpendicular que nos forma parte del tabique, ¿no? Hemos dicho el cornete superior, cornete medio, derivan de este hueso etmoides, es un hueso central. Recuérdense de su apófisis cristagalli, ¿no es cierto? Y las paredes laterales, sus láminas capiráceas, que son, y aquí también están las celdías etmoidales, anteriores, posteriores, por eso, porque es el hueso etmoides, ¿ya? Este hueso es importante para toda mi nariz, como ven, compone tanto pared lateral como pared medial, ¿no? Y esta parte, si es parte posterior, es borde, si es parte anterior, es cartílago, en esta zona inferior. Y el cornete inferior es un cornete independiente. Entonces, aquí nos da característica de cada seno. El seno maxilar, tanto de altura, ¿no? Casi 2 centímetros de altura, casi 3 o hasta 3 centímetros de altura por 2 centímetros de ancho. Y pues, puedes tener hasta 1.5 ml de capacidad en este seno. Incluso yo veo que es más, porque a veces lavamos el seno maxilar, incluso es más la capacidad. Entonces,
en lo que ustedes ven en la tomografía, ¿qué tienes que ver? Otra vez acá el unciforme, aquí está tu seno, tienes que ver cómo está el piso, cómo están los cornetes, si hay desviación septal o no, en dónde está insertado el cornete medio, ¿ya? Si está, cómo están los complejos. Hay cortes que te pueden mostrar cómo está este complejo osteomiatal. Entonces, esto es respecto al seno maxilar y cómo es su distribución y drenaje, ¿no? Hemos dicho esto en esta forma, como una forma de estrellita. Entonces, ¿cómo va creciendo el seno? De este amarillo va creciendo poco a poco. Si acá no hay ventilación, no va a llegar a su tamaño grande. Es por eso que algunos pacientes que ustedes les ven, van a ver cuando no se desarrolla bien este tercio, esto es hundido. Van a ver su cara hundida a este lado. Él ha visto sus labios son medios con labios grandes, así. Y esto es todo hundido. No se ha desarrollado bien porque no ha crecido bien el seno, no se ha neumatizado bien. No hay un buen desarrollo del tercio medio en pacientes que no respiran bien. Hay variantes anatómicas también que vamos a ver, incluso vamos a ver tumores. Pero lo que quiero que se memoricen es, ustedes ven una tomografía, quiero que me vean cómo está el seno maxilar. Si está habiendo secreción, hay sinusitis, hay una bolita de moco, que le llamamos quistes. ¿Cómo está el drenaje? Este drenaje, a ver qué más. Lo que hemos hablado de toda esta zona del infundiblo. Entonces, estos ejemplos yo les estoy pasando solo para que se habitúen, digamos. Cuando les pregunto, ¿qué tal? ¿Qué te parece esta tomografía? Doctora, yo veo acá una sinusitis maxilar, es unilateral, digamos, algo así. Vamos a ver ya. Del seno esfenoidal, ya saben que es parte de base de cráneo, que se localiza el ósteo más o menos a unos 7 centímetros y a 1 centímetro del cabo. ¿Qué es el cabo? Es la zona más posterior de la nariz. ¿Recuerdan dónde están las coanas? Las coanas es de donde ya hay conexión de la nasofaringe con la propia nariz. De esas coanas, ahorita vamos a ver una imagen, las coanas serían esta parte posterior de la nariz, ¿ya? De estas coanas, del borde de acá, justo de donde estamos pasando hacia la nasofaringe, yo mido 1,5 centímetros más o menos, y ahí va a estar el ostium del esfenoides. O sea, por ahí yo tengo que drenar. Cuando hay acá una sinusitis esfenoidal, o está llena de moco, casi 1,5 centímetros acá, yo tengo que abrir, rompo el hueso para que se abra este seno, para que yo lo pueda lavar, para que pueda sacar yo lo que hay acá. A veces hay hongos en esta zona. El paciente dice, me duele la cabeza, no le encuentran nada. Tomografía, lleno el seno esfenoidal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entrar por acá y drenar, abrir el ostium. Pero ¿cómo me dirijo? Porque no es fácil que tú entres y alguien no te está diciendo, aquí está el ostium, mira aquí. No, tienes que tener tus referencias y por eso ustedes tienen que conocer los huesos, cuál es cornete inferior, a cuánto de esta zona está el ostium, porque nadie te va a decir, y si tú no lo sabes, no vas a, o si antes no lo has visto, por eso vamos a ver también unos videitos, no se van a dar cuenta. Entonces, importante, porque el seno esfenoidal, el acceso por esta zona, porque les he dicho acá hay tumores hipoficiarios, macroadenomas, que pueden ser operados por acá. Entramos por esta zona, abrimos lo más grande posible, ya no hay ni ostium, sino nos sacamos toda la pared anterior, entramos, se reseca un poco de este hueso con mucho cuidado y aquí entra el neurocirujano y hace toda su resección del tumor, ¿no? ¿Ya? Entonces, puede ser talicado, ¿no? De acá las relaciones. Cuando nosotros entramos a este tipo de cirugías hay que tener cuidado, sobre todo con el seno cavernoso, porque la carótida ya está un poquito más atrás, pero siempre hay que tenerle miedo, porque si tú lesionas esta zona, sí se puede controlar el sangrado, pero es terrible, es prácticamente ese rato, tienes que tratar, difícil que tú lo puedes clampar, pero por lo menos tratas de taponar y ya se corta la cirugía y probablemente este paciente va a entrar a otra cirugía. Y cuando hay seno cavernoso, peor todavía, no, es un poquito menos riesgoso, pero sangran también, es un poco menos pues, que arteria, ¿no? Arteria está ahí todo pulsando, pero cuando es seno cavernoso, como es pura vena, no, sí sangran, pero igual dificulta. Entonces, también, ¿por qué los pacientes que tienen una sinusitis o un tumor a nivel de este seno pueden quedar hasta ciegos? ¿Ya? Cuando ya acá viene el paciente, o a veces pueden tener diplopía y otros síntomas en esta zona, cuando hay problemas en el seno esfenoidal, por esta vecindad, ¿ya?
por esta, o hacen diplopía porque es que se inflama el abducens, así como cuando hay problemas en el oído se inflama el facial, y por eso hacen parálisis facial. Igual acá cuando hay una infección, se inflama acá tu motor ocular externo y va a hacer diplopía el paciente. O sea, es como que se paraliza ahí, hace diplopía, visión doble. Viene en visión doble, lo examinas y acá tiene una sinusitis esfenoidal a veces, o un tumor a nivel de esta parte esfenoidal. Entonces el drenaje es por acá, ¿ve? Más o menos del cabo. Este es el cabo. Cuando nosotros entramos con endoscopía van a ver acá, le digo de glúteo, se ve acá su campanita cómo se mueve. El cabo es este borde superior, de ahí 1.5 está el drenaje. El drenaje del frontal, también aquí lo ejemplifica. Viene de aquí hacia esta zona, hemos dicho, meato medio hacia el infundíbulo. Este es el infundíbulo, es como una línea. ¿Ya? Esta es la bula etmoidal. Entonces, vemos cómo se hace o cómo es su drenaje. Por ejemplo, acá, del frontal. De los etmoidales, como son más pequeñitos, por eso yo les decía, entre los ojos tenemos también nuestros senos pequeñitos porque están justamente entre los ojos. Por eso tenemos cuidado cuando ya estamos entrando a sacar lo que es las celdillas etmoidales, porque si tiene pólipos o lo que tenga, difícil que yo entre y permeabilice por acá por sus ostras naturales, es difícil. Lo que hacemos es una resección, hacemos una etmoidectomía. Nos bajamos todas las paredcitas de acá, todo lo que se pueda, porque generalmente son pólipos lo que tiene el paciente. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque es base de cráneo. Puedo sacar parcialmente y lo limpio, lo dreno, saco si hay pólipos o lo que sea. Pero sí hay que tener cuidado por esto, ¿no? Porque si tú te metes acá, vas a hacer fístula del SR y puedes llevarles, de hecho, la nariz es contaminada, ¿ya? Puedes llevar acá infecciones. Entonces, tanto el hiato semilunar, porque acá te diferencias, el días lo ponen anterior, medias y posterior. Esto para ustedes solo les voy a poner para el meato medio. No quiero que o sea, no les voy a pedir que lo diferencien, simplemente me dicen meato medio, ni siquiera les voy a pedir complejo ostromeatal, solo meato medio, todos los senos que hemos dicho, para que no se complique. ¿Ya? Entonces, aquí está nuestro hueso, ¿no? Etmoidal. Tenemos acá la lámina crigiforme. Ustedes saben que por ahí pasa parte del nervio olfatorio, que es el par craneal número 1. Es el primero, ¿no es cierto? Entonces por ahí pasa. Que hemos dicho, por esta lámina pasan fibras, están en el techo nasal. Si se edematiza, si hay un tumor o por un trauma que fracture esto, podemos perder la olfacción. Mucho relacionado pérdida de olfacción con infecciones virales. Un simple resfrío te puede dejar 5 o 6 meses sin oler bien, sin tener esa capacidad de discriminación. Este etmoides, miren, las celdillas etmoidales están aquí. Aquí está la lámina papilar, ¿no? Esta es la parte inferior. Aquí está el cornete. El etmoides, repásenlo bien. Forma también parte del tabique. Hemos dicho esta lámina o esta lámina perpendicular del etmoides, ¿no? Esta su hipófisis cristagay, su lámina filiforme. Todas estas masas laterales como si fueran alas, están celdillas etmoidales anteriores, posteriores, cornete medio, cornete superior también, ¿ya? Porque el cornete inferior es aparte, ¿no es cierto? Esas masas laterales. Y aquí es esa lámina que estamos diciendo, la lámina perpendicular, y la pared lateral, la lámina, la lámina papilar. Esto es una vista superior también, ¿ya? La lámina cribosa que se va a fosa media. Celdillas etmoidales anteriores siempre son más chiquitas, más pequeñas. Las celdillas etmoidales posteriores son a veces más grandes. Incluso a veces parece que se fusionarían con el esfenoides. A veces puede haber así variantes. Entonces, hay muchas otras variantes. Aquí en estas imágenes miren aquí, les he hecho neumatización. El tabique se ha neumatizado. No deberíamos tener el tabique, debería ser así. Esto probablemente es la lámina perpendicular que se ha neumatizado. O sea, se ha llenado de aire, se ha neumatizado al igual que un seno. Aquí que vemos, miren, es una desviación tan amplia que puede chocar contra el cornete cuando se hipertrofie o cuando se inflame, va a haber dolor.
dolor en la cara, dolor en la cabeza. Estos espolones grandes me generan dolor. A veces lo operamos y ya no les duele la cabeza. Antes decían, tenía migraña, me dolía, y a veces lo operas, la sacas el espolón, mejora mucho el paciente. En este caso se ha neumatizado el cornete medio. Les he dicho que debería ser así un huesito, y miren, acá se ha engordado, está neumatizado. A eso le llamamos concha bulosa. Cuando hay un cornete neumatizado, si es medio, le llamamos concha bulosa. Me hace ocupación acá, me ocupa y me va a obstruir la nariz, me obstruye la fosa nasal. Generalmente donde está neumatizado el cornete, siempre hay una desviación contralateral, para el otro lado. Mira, aquí está neumatizado el tabique, está desviado para este lado, porque este ha generado su espacio también. Entonces, es una concha bulosa izquierda, acá, ¿no? Se ve en este corte que hemos hecho axial y en este corte coronal. Es como que estuviera hipotrofiado. Miren cómo es acá su apófisis unciforme, que les he dicho que me ayuda a que cuando yo la retiro me ayuda a tener más ingresos. Y esta zona siempre es para interior. En cambio en esta zona es como que se ha juntado, y aquí está haciendo sinusitis porque no hay un buen transporte mucociliar acá. Miren esto, acá, ¿no? Como que hay una unión acá. Neumatización del proceso unciforme. Acá ven como con airecito está neumatizado. Variantes anatómicas donde hay divisiones a nivel del seno maxilar. Estas son otras variantes, ¿ya? Desviación septal. Más o menos aquí es el drenaje del seno maxilar. ¿Quién sería acá? Nasolacrimal, ¿no es cierto? Aquí, este se llama medio. Acá sería el drenaje, porque es meato medio, acá no tiene que haber otra salida. Entonces, hay otras variantes anatómicas, donde yo debería tener acá simplemente el osteo, pero puede haber variantes anatómicas, otras celdillas más que me pueden obstruir. No les voy a preguntar variantes, yo con lo que sepan lo normal estoy tranquilo, ¿ya? Entonces, hay celdillas que aparecen, que me pueden obstruir. Si se hace más grande esta celdilla de Haller, me va a obstruir más. Miren cómo está desviado el tabique, y acá cómo está hipertrofiada la mucosa. Acá tiene espacio, acá no hay espacio. Y igual su celdilla de Haller, a veces hasta parece una conchita, le llamamos nosotros bula etmoidal. Esta es la bula etmoidal, que está muy grande. Acá vemos sinusitis etmoidal, ¿no es cierto? Esto, ¿no? Y acá parece que sería un solo seno maxilar, etmoidal, esfenoidal, ¿no? Se ha dividido muy asimétricamente. Puede haber esas cosas también, ¿bien? Acá yo debería haber dos senos esfenoidales, pero acá es como si fuera uno solo. Y acá vemos sinusitis, está todo lleno, tanto la celdilla anterior como posterior, incluso parece un tumor, parece una masa. Ya, a ver, de esas variantes, solo lo que les estoy diciendo que voy a preguntar, les voy a preguntar, ¿ya? Acá está obstruido, sinusitis, ¿no? Acá, esto parece pólipos. Este es un pólipo, ¿eh? Es como una uva, me está obstruyendo, está en el cornete, en el meato medio, más o menos en esta zona. Me está obstruyendo todo, por eso ha hecho una sinusitis. Pero acá parece que estaría haciendo una sinusitis unilateral nomás, porque acá está libre, ¿no? Cuando está tapado, acá la vista se llena de mojito. Este es un quiste de retención. A diferencia de la sinusitis que se llena así todo desordenado, el quiste de retención se ve un borde bien delimitado, así. Es un mojito, es como que tiene una membranita. Aquí hay otro quiste de retención. Esto es la sinusitis fúngica o la fúngica que les había dicho. A la vista se ve ocupación y hay una calcificación por ahí. Eso es en pacientes inmunodeprimidos. Un tumor, ¿no? Que ha erosionado hueso. Toda esta zona, se está metiendo hacia abajo. Un mucocele es un tumorcito que tiene enzimas. Es como un quiste de retención que tiene una membranita, pero esta mucosita, la membranita, es un tumor benigno que erosiona hueso.
se llama mucosele. Generalmente dentro solo tiene moco. Su membrana produce enzimas que comen hueso, siempre se suele meter al ojo. Y a veces lo vemos al paciente como con un quiste acá, salido. Entonces entramos, drenamos todo el moco, lo tratamos de marsupializar todo para que no vuelva a cerrarse. ¿Ya? El papiloma, a veces lo confundimos con pólipo porque se ve como el pólipo que les he mostrado antes, pero en este papiloma, la diferencia, esto es por infección viral, justamente lo mandamos y sale papiloma. Lo que ustedes conocen como todos los papilomas, pero esto no es producido como por el mismo que te causa el CA de cuello uterino. Es otro tipo, es otra variante, es otra familia. ¿Ya? Es tumor benigno. Dicen como que la mucosa se está invirtiendo, pues le dicen vertíbulo, pero es muy parecido a lo que vemos igual los papilomas laringeos, es muy parecido. Lo malo que vuelve a crecer a veces el papiloma. A la vista, sinusitis unilateral, papiloma invertido. Si es bilateral, puede ser pólipos. Este tumorcito, vascularizado, es una soliofibroma. Es muy común, dice juvenil, es en jóvenes, adolescentes o edad así, adulta temprana, 20 años, 21 años. Temprana de la juventud o adolescentes. Características, sangra mucho. Y este tumor es benigno, pero lo malo es que sangra mucho, el paciente se puede desangrar. ¿Ya? Esto es pura calcificación, a veces hay así osteomas. A veces el osteoma avanza tanto, se calcifica todos los huesos, obstruye. A veces operamos, pero otra vez se vuelve a crecer. A veces no lo tocamos. Displasias fibrosas también. Este es el carcinoma que les he dicho de los más malos, se come todo. Digamos, cuando tomo una biopsia no me gustaría que sea prefiero que sea, pero más atrás, generalmente las lesiones son los linfomas. Los neuroblastomas más lo vemos, a veces yo les llevo a hacer solo la biopsia, le hago el diagnóstico y se va para neurocirugía. Los linfomas, miren, pueden ser agresivos. ¿No? ¿Cómo está acá el linfoma? Seno frontal limpio. Cortes coronarios. Ustedes ya diferencian bien todos los cortes axiales, coronarios, todo eso. Esto solo para que lo van a tener de material para que lo repasen. Ahora, unos 5 minutos será, porque el otro temita, el tema que vamos a ver en las emergencias es el vértigo paroxístico. Este vértigo paroxístico, el que nos faltaba, nos faltaba. El vértigo paroxístico benigno, nosotros en la parte del oído interno hemos dicho tenemos cóclea, ¿no? Y tenemos parte vestibular, estos conductos semicirculares. Como ven, cada vez que nosotros giramos, se gira un diferente, es una mezcla de ángulos. Tenemos anteriores, tenemos lateral y tenemos posterior. Nosotros tenemos sensores en la base del conducto semicircular, son como una especie de cilios que en su parte más superior tiene como una gelatina, digamos nosotros. Es como una matriz gelatinosa en la cual están embebidas unos cristales que le llamamos otolitos. O sea, cada vez que yo me agacho o cada vez que giro, cualquier movimiento que yo haga, se está moviendo igual que esto. El agua, nosotros tenemos líquido, como endolimpa ahí. Giramos, el agua se está girando, es como una corriente. Y la corriente hace girar los cilios. Y estos cilios, les he dicho, en su techito es como que estos son los cilios y en su techito tienen una matriz de gelatina con una como biblioteca de otolitos. Acá tiene como una colección de otolitos. Entonces cada vez que se mueve el agua, pasa por acá la corriente, lo mueve acá, a esto, y esto hace que se muevan los cilios. Y ahí me dice las direcciones en todos los ángulos y gracias a eso damos aspas de molino, giramos, hacemos todo, tenemos buen equilibrio, ¿ya?
¿Qué pasa? A veces la matriz gelatinosa, sea por un accidente, lo que sea, que está acá, los hilos, digo, los otolitos que son piedritas, están bien ordenaditos, digamos, un accidente donde te das un latigazo, o sea, tu cabeza, ¡pah!, un golpe ahí. ¿Qué pasa? Se salen de su sitio. ¿Y dónde se ponen a nadar? En estos conductos de agua, o sea, se ponen ahí, se salen y están acá regados. Entonces, ahora, cada vez que nos movemos, ya no es una corriente simple. Como el otolito tiene peso específico, es como una piedra, cada vez que nosotros nos movemos, la piedra hace que la corriente sea más fuerte, o sea, se mueve todo más fuerte, con más velocidad. Y, como yo les he dicho, hay un reflejo que es el óculo vestibular. Cuando acá hay un reflejo, nosotros cuando yo me voy a caer, por ejemplo, me tropiezo y me voy a caer, todos mis músculos de acá se van a venir para que yo me pueda sostener como un reflejo. Y de acá también todo el sistema vestibular hace que el ojo se mueva acá, como un reflejo para que veas dónde me voy a sostener, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Igualito, ese reflejo hace que cuando los otolitos están aumentando la velocidad, es como que harías un movimiento brusco, haces estito simple y es un movimiento pero terrible. Te echas para atrás, es un movimiento pero como si estarías dando vueltas, y el paciente por ese reflejo, porque hace nistagmus espontáneo, desencadenado por el movimiento de la cabeza, y eso se llama el vértigo. Es como cuando ustedes son niñitos y se dan todas las vueltas y se echan y ven que el cielo se mueve, así todo da vueltas. Ese es el vértigo. En el vértigo los pacientes ven, digamos, yo veo esto y esto está dando vueltas así, porque mi ojo se está moviendo. Entonces, el síntoma es vértigo y el paciente te dice, clarito, todo se mueve y yo tengo miedo de moverme porque yo me muevo para acá, se está moviendo. Yo me echo, todo se está moviendo. Y dura segundos. El paciente se para y ya, calma. Otra vez se mueve el paciente, otra vez se molesta. Entonces, el paciente sí está funcional, el paciente ingresa caminando, y normal parece, te dice, doctora, desde hace unos 5 días, apenas me he despertado de la cama, me da vueltas, me dura segundos y me da ganas de vomitar, o a veces hasta vomitan. Entonces, en esos pacientes, esta patología que les he dicho, el desorden, esto que se cayó, es una patología benigna porque se ordena. Yo tengo que hacer que otra vez las piedras estas que están nadando ahí en los conductos que dijimos acá, necesito que vuelvan a su sitio. Entonces, ¿qué hago? Le hacemos caminito nomás, se llaman unas maniobras. Las maniobras hacen que las piedritas vengan por acá y vuelvan acá, a esta zona y se metan a la matriz gelatinosa que las atrapa y ya las ordena. Entonces, normalmente si yo no lo repongo al paciente, porque se llama reposición lo que hacemos, el paciente puede estar 3 semanas y solito se va a ordenar. ¿Cómo se va a ordenar? En la noche el paciente duerme y sin querer nuestro cerebro lo ordena todo, en verdad, todo lo compensa nuestro cerebro. Y sin querer le mueve para este lado, luego de repente un poco para acá. Es como que lo recompone todo el cerebro. En cambio, si yo ya veo y le hago el diagnóstico, porque van a ver seguro en sus prácticas, en la camilla se echa el paciente y luego empieza a dar las vueltas y tú lo recolocas, le haces diferentes ángulos, ¿ya? Uno de los ángulos es acá sentada. Yo empiezo, la posición inicial es sentada, así, con mi cabeza un poco agachada, formando 30 grados. Siempre hay nuestros conductos entre ellos forman 45 grados, pero como la horizontal siempre va a formar 30 grados, entonces le hago agachado un poquito y le giro la cabeza y le echo. Así. Cuando le echo, el paciente empieza todo a hacer su movimiento porque caen los otolitos y se mueve todo. Luego, otra vez a los otolitos los muevo para este lado. Luego les hago dar un giro, como vamos a ver probablemente acá. En lo del vértigo paroxístico benigno, lo que hago es que los otolitos vuelvan, les hago un caminito que vuelvan a esta parte, a estas ampollas. Vamos a ver si este era de otolitos. Ese es el nistagmus. Lo que primero le hacemos son en esta matriz es que se está moviendo todo. Cada vez que nos agachamos, el agua se mueve y el agua hace que se sense todo aquí en la base. Pero ¿qué pasa cuando los otolitos se han salido? Tú le echas al paciente en esta posición 45 grados del eje con su cabeza y de la camilla unos 15 grados si quiere, con su cuerpo, con su cabeza también. Pues va a ser ese nistagmus. Ese nistagmus se llama un Dix-Hallpike positivo, ¿ya? Es una prueba. Entonces, si yo encuentro eso positivo, lo tengo que reordenar. Entonces, ¿qué movimientos hago para reordenarlos? Primero,
del ángulo que yo le he hecho para este lado, tengo que moverle 90 grados para el otro lado. Luego le giro otra vez 45 grados, luego lo siento en posición opuesta. Eso lo van a ver en la práctica, pero tienen que tener en cuenta que este vértigo paroxístico también es una urgencia, lo cual me va a diferenciar mucho de esto, que es un síndrome de Meniere, por ejemplo. Hay vértigos episódicos, que sería este BPPV, pero a veces también hay un síndrome de Meniere, que no es una emergencia, porque el paciente con Meniere es igualito que el vértigo paroxístico, pero solo que le dura media hora, 1 hora, hasta 12 horas le puede durar, y el paciente vomita. No entra caminando el paciente, a veces entra, lo traen sus familiares, porque dura media hora, 1 hora, está vomitando. Pero se recupera, para el día siguiente el paciente ya está bien, casi al 100%, pero el problema del síndrome de Meniere es que no es como del problema de los otolitos. El problema del Meniere es un hidróxido endolinfático. ¿Qué significa? Que ese líquido que hemos visto, acá les explica, hay líquido en esta zona, es mucho significa que se infla tanto, es como un globo de agua que tenemos acá, que hay un momento donde se rompe la membrana y sale a velocidad. Cuando sale a velocidad, se jala todos los otolitos, o sea, la matriz que estaba acá, como está viniendo por allá un hueco así de toda velocidad, se lo lleva a todos los otolitos y me lo deja desordenado otra vez los otolitos. O sea, un Meniere te puede provocar un BPPV y el paciente los días siguientes está con BPPV, pero lo real del Meniere es que le da el vértigo, les dura hasta 12 horas puede ser, o media hora nomás, y el paciente se recupera usualmente, pero le queda el BPPV. Es diferente, entonces para que no se confundan. BPPV es segundos, puede durar las vueltas. Meniere, media hora hasta 12 horas. BPPV es desorden de otolitos. Meniere es que el agua es mucha y que en algún momento por un huequito empieza a salir todo, que se lo lleva también los otolitos, y eso les da la crisis. Mientras salga el agua les va dando las crisis a los pacientes. Entonces, ustedes, ¿cuál es la urgencia de todo esto? Que el paciente viene con todas las vueltas y viene vomitando, o esa es la urgencia, que viene asustado, porque podría ser. ¿Por qué les pongo en urgencia esto? Porque el paciente va a venir y tú tienes que diferenciar si este nistagmus o este caso es neurológico o es de oído. Por eso les puse el tema en urgencias, porque viene un paciente ahí, está todo echado así, van a pensar que es neurológico, pero ¿cómo lo diferencio de neurológico? Entonces hay un barquito que les estoy poniendo ahí, hay diferencia entre vértigo, en algo neurológico, y hay un protocolo, se llama protocolo de Hinge. En ese protocolo ustedes van a ver cómo es el nistagmus, van a ver cómo está el reflejo que les estoy hablando del vestíbulo ocular, hay otro que se llama el Covert test. Si ustedes diferencian todo eso, van a diferenciar recién si es central o es periférico. Si es periférico, generalmente el reflejo está conservado, ¿no es cierto? Ustedes saben que en todos los periféricos o se pierde, ¿no es cierto? Entonces, ustedes cuando ven reflejos, cuando han hecho neurología, cuando es algo periférico o central, ¿qué pasa con los reflejos? ¿Qué pasa con los reflejos? Cuando es periférico se pierde. Por eso en esos pacientes ustedes le van a hacer el reflejo y él se va a ir, no va a fijar. Si yo les hago a ustedes en los pacientes de urgencia, si yo les hago una maniobra, hay una maniobra que le llamamos HIT de impulsos cefálicos, si yo les hago esto a ustedes, se va a fijar su mirada en un solo lado y no van a perder. Pero si yo le hago ese reflejo a un paciente que tiene, por ejemplo, algo periférico, es una neuronitis vestibular, si yo le hago ese reflejo, van a ver cómo su ojo se va y vuelve. Se va y vuelve, se pierde el reflejo. Normalmente nuestro reflejo vestibulocular nos sirve para leer así en el carro, en el tren, donde estén yendo. Ustedes están leyendo y normal fijan la mirada, se sigue moviendo todo y siguen mirando. Pero hay pacientes que no pueden hacer eso porque no tienen bien ese reflejo. Lo están mirando y es como la cámara cuando están moviendo así, se está moviendo todo, porque no está bien ese reflejo. Entonces, esos pacientes que pierden el reflejo, yo pienso ya en algo periférico, pero si no pierden el reflejo, puedo sospechar en algo central, porque el nistagmus no solo va a ser por algo periférico, puede ser por algo central también. Lo que ustedes han aprendido en neuro, de que hay un nistagmus horizontal y hay uno vertical, no es tan claro así.
mis nistagmus van a ver en el vértigo, no siempre es así, es medio así, rotatorio. Y los neurológicos también a veces son rotatorios. No es, de teoría saben que es vertical, es central, y periférico es horizontal, pero no es así. Cuando lo ves en la realidad no es así. Entonces, hay otros signos que les van a ayudar a ustedes para ver si es periférico o es central. Por ejemplo, si hay diplopía, obviamente eso no es periférico. Si está con vértigo y diplopía, eso no es periférico. Tiene que ver, eso hay que mandarlo a neurología y no lo van a confundir al paciente, no lo hacen demorar tampoco para otorrino. Otro, si el paciente tiene disfagia, que en vez de hasta que se atora, eso también hay no hay sinergia en los músculos, entonces eso también es central. Si el paciente va a tener disartria, también eso es central, ¿no es cierto? Entonces, hay signos que nos dicen, y entre uno de los signos para central también es vértigo, no siempre es periférico. Entonces, tienen que aprender a diferenciar porque en la urgencia eso es lo que les va a servir. Digamos, su papá viene y tiene nistagmus, ustedes por lo menos diferenciarán si lo van a llevar urgente ya que lo vea el neurólogo o si puede ser periférico. Si ustedes ven, se lo hacen echar y le da, es provocado y saben que es composición, eso es periférico, es un BPPV probablemente, que es muy común, lo tienen muy jóvenes, muy adultos, ¿ya? Entonces, por eso se los puse en este tema. Entonces, el BPPV se va a usar maniobras de Dix-Qualify, es solo desencadenante, les da eso, ese día es confirmatorio y solo lo tienen que reponer, ¿ya? Entonces, eso era de las urgencias que nos faltaba. Esas cositas tenganlo claro porque es lo que más van a ver en los rotaciones, los BPPVs, los sangrados, ¿ya?